Muy buenas noches. Televisión Nacional de Chile inicia hoy un nuevo programa que aborda de una manera totalmente diferente un tema de gran interés y actualidad en nuestro país, el delito. Mea Culpa es un espacio en el que usted podrá conocer paso a paso cómo se prepararon y llevaron a cabo diversos tipos de delito que en su momento conmocionaron a nuestro país. Cada uno de los 12 capítulos es una historia diferente, donde partes centrales de la trama la constituyen, por un lado, la recreación del delito, y por otro, una entrevista a él o los culpables, quienes hoy, luego de haber sido juzgados, se encuentran pagando su culpa en la cárcel. Reiteradamente las encuestas de opinión pública marcan a la delincuencia como la principal preocupación de los chilenos. Sin embargo, paradojalmente, desconocemos el mundo del delito, nos resulta ajeno, extraño, o simplemente no queremos acercarnos a algo que nos produce un fuerte rechazo y mucho temor. Quienes nos cuentan su mea culpa no son delincuentes comunes. Son personas que cometieron este único delito, suficiente para cambiar la historia de sus vidas y la de su grupo familiar, y por cierto, la de sus víctimas. Es decir, estamos hablando de delincuentes que antes de torcer su camino, tenían una vida tan común y corriente como puede ser la suya o la mía. La historia que veremos hoy habla de soledades, desencuentros, frustraciones y celos que desatan irrefrenables pasiones, sentimientos que todos experimentamos muchas veces durante nuestras vidas. Estamos en la cárcel pública de Santiago. Paradojalmente, hoy, este lugar no existe como tal. Sin embargo, aún permanecen los recuerdos de muchos que pagaron con prisión su mea culpa. Entre las 150.000 tumbas que existen aquí en el cementerio metropolitano de Santiago, hay una que nunca ha sido visitada por ningún familiar desde el día de su entierro, el 23 de agosto de 1988. Es esta, que debido a su abandono, muy pronto sus restos deberán ser sacados e enviados a una fosa común, y con ello se borrará para siempre una historia de amor que en vida no pudo ser. El mágico encanto que produce Santiago para el provinciano cautivó también a Mario Villarroel. Este sureño de alma y corazón dejó su lejano Panguipulli para probar suerte en la gran capital. Mario se vino solo. Cuando encuentre trabajo mandará a buscar a su joven esposa y a su hijo de tan solo 2 años.
La difícil situación económica que vivió como empleado de un aserradero lo obligó a emigrar y a buscar sustento lejos de los suyos. Este joven campesino tiene cuarto año medio y su gran aspiración siempre fue dedicarse a la mecánica. Mario tuvo fortuna, ya que a los pocos días de haber llegado a Santiago consiguió trabajo como ayudante de desabollador. Su apariencia campesina, con evidentes rasgos de hombre introvertido, le permitió acceder a este nuevo oficio con cierta timidez, pero con la sana y cristalina ambición de aprender. Nada le podía producir mayor satisfacción a Mario que haber tenido tempranamente la confianza de sus jefes y estar aprendiendo lo que él siempre deseó. La vida para este fuerino se tornó tranquila, aunque en los ratos de soledad afloraba con fuerzas el gran dolor de estar lejos de su amada esposa Brenda. No transcurrió muchísimo tiempo para que Mario fuera adquiriendo mayor responsabilidad en su trabajo. Era tanto su entusiasmo por aprender y ganar pronto más dinero que a los pocos meses comenzó a cumplir faenas de maestro desabollador. La decisión de venirse a Santiago no fue fácil, pero más ingrato fue aún tener que dejar a su esposa, a quien amaba profundamente. En la soledad de su pieza, los recuerdos golpeaban a menudo su corazón, y aquellos instantes de adolescente enamorado volvían a su mente como si en ellos se reflejara la fuerza y grandeza de su amor. Ciertamente el cambio que había sufrido Mario era radical. El enclaustramiento en la ciudad y sus expectativas de crecer difícilmente compensaban ese entorno idílico donde conoció, se casó y compartió con el único amor de su vida. Si bien es cierto, Mario fue conociendo más a sus compañeros y también su oficio, la situación económica no mejoró ostensiblemente, no al menos para arrendar un lugar y vivir con su esposa. Sin embargo, la ausencia de ella se hizo cada vez más ostensible, al punto que, obviando sus precarias condiciones, tomó la decisión de mandarla a buscar. El tren de Panguipulli se asomó esa mañana a la hora señalada. Si bien la llegada de Brenda sucedía antes de lo esperado, Mario había soñado meses este momento. Pero ni ella, que venía por primera vez a Santiago, ni él, que ya llevaba algunos meses, sospechaban que esta gran ciudad, más allá de su primer encuentro lejos del campo y crearles una expectativa de vida mejor, se transformaría solo en el escenario de un amor marcado por la fatalidad. Mientras Mario está en el garaje, la joven y buena moza Brenda asume pronto su rol de esposa. Ella pretende también buscar trabajo, pero él no lo estima necesario. Y así, antes de lo esperado, el gran Santiago se transforma para Brenda solo en los muros de su habitación. Son días gratos, pero difíciles. El dinero alcanza exactamente para lo elemental. Entonces la traída de su pequeño hijo, quien se quedó con los abuelos, parece cada día más lejana. Sin darse cuenta, Mario y Brenda estaban generando un duro terreno para fraguar sus vidas en pareja. La soledad y el ocio hicieron nido en Brenda. Todos aquellos sueños de conquistar Santiago y unir su familia no solo se postergaban, sino que se esfumaban para siempre. Ante la ausencia permanente de Mario, ella buscó sus propias fórmulas para matar el tiempo.
minutos para las 15 horas. Las comunicaciones de larga distancia han tomado una nueva ruta. Por Jason Osborne. Una atmósfera fatídica comenzó a bordear los límites de estos jóvenes que, superados por las circunstancias, no sospechaban el oscuro camino que estaban eligiendo. Por cierto, Mario siempre confía en su amada Brenda, pero ese día que llegó más temprano que lo habitual, no dejó de extrañarse y salió en su búsqueda. Para un hombre de campo que no posee otro norte que trabajar y trabajar, a objeto de mantener a los suyos, esta vivencia resultó tan traumática como increíble. El amor de su vida en brazos de otro fue un golpe que no pudo soportar. Los días pasaron y Brenda no dio explicaciones, y lo que es más, ignoró la súplica de su esposo. Probablemente nadie advirtió que ahí comenzó a fraguarse un plan un tanto macabro. Al comprobar Mario que la infidelidad de Brenda era un hecho real e irreversible, decidió ahogar sus penas de amor urdiendo una forma para quitarse la vida. En los ratos de colación, preparó misteriosamente el arma con la cual pondría fin a esta pesadilla. Los tratadistas señalan que la ira, el odio, el amor y el miedo son fuerzas que nos hacen proclives a transformarnos en víctimas. Según los psicoanalistas, la personalidad mantiene equilibrio cuando armoniza el instinto de la vida y el de la muerte. Pero si predomina este último, el individuo tiende a la autoagresión. Mario no quiso consumar el hecho sin antes advertir por escrito a la policía que su amada estaba ajena a estos propósitos. Aquella carta, que también dejaba traslucir su perdón y una gran cuota de amor despechado, quiso entregársela personalmente a su esposa. En realidad, era una extraña forma de decir el último adiós, ya que su maquiavélico deseo era morir frente a ella. Quiero hablar contigo. A lo mejor esta es la última vez que nos vemos. Esto quería decirte.
Pero Brenda, Brenda, ¿qué te hice? Empecemos de nuevo. Te quiero. No te quiero. Vámonos de aquí. Vámonos a otro lugar. ¡No te quiero! Dame el último beso. Un rasgo de extraña humanidad surgió esa noche en Mario. En su lógica agonía buscó los brazos de su mujer para morir junto a ella y cerrar como Romeo y Julieta este trágico capítulo. El desenlace de esta historia, sin duda, fue trágico. Los restos de Brenda Jara se encuentran aquí en el patio de los comunes del cementerio metropolitano desde agosto de 1988. En cuanto a Mario Villarroel, su suerte fue distinta. Después de agonizar durante 3 días en la UTI del Hospital Barros Luco, sobrevivió a las 13 puñaladas que se autoinfirió para morir en compañía de su amada esposa Brenda. Hoy Mario Villarroel cumple condena de 10 años, un día, en la cárcel de San Miguel de Santiago. El misterio que rodeó este caso nos condujo hasta la sureña localidad de Panguipulli. Sin lugar a dudas, el sorpresivo desenlace de esta historia de amor y el manto de soledad que acompañó a sus protagonistas plantea en realidad una gran incógnita. ¿Quiénes fueron Brenda Jara y Mario Villarroel? La ley juzga en forma muy racional el rol del atacante y el de la víctima, estableciendo quizás una clara polarización. Sin embargo, muchos tratadistas insinúan una estrecha relación entre ambos, al punto que la víctima se convierte a menudo en el agente determinante, mientras que el victimario se transforma en víctima de sí mismo. El poeta Khalil Gibran llega a decir incluso que el asesinado no es irresponsable de su asesinato. Precisamente a objeto de establecer un perfil más exacto del compromiso que Brenda y Mario tuvieron como víctima y atacante, llegamos hasta aquí. Si bien ambos nacieron y se criaron al interior de Panguipulli, Mario se trasladó del campo para estudiar en el liceo del pueblo toda la secundaria. Han pasado algunos años y aún sus profesores le recuerdan con nitidez. Yo me recuerdo que era un joven tranquilo, digamos normal y quizás más tranquilo que el resto de los alumnos que yo tenía en ese tiempo. Digamos jóvenes sin, diría yo, malos hábitos. Y yo sé que tenía en el curso, sobre todo, tenía uno que era especialmente su mejor amigo
y que era un chico isla, que siempre andaban juntos y con él se relacionaba más dentro del curso. Sí. ¿Qué sintió usted como profesora jefe de él, que con el transcurso del tiempo él hubiese tenido un traspiés en su vida, prácticamente se había convertido en un criminal? Mire, yo supe hace tiempo atrás de lo que había ocurrido con él y me impactó bastante, porque la verdad es que una vez se puede imaginar de alguien, pero de él yo nunca me hubiera imaginado que hubiera hecho algo así. Realmente me impactó. Mario Villarroel es de baja estatura. Sin embargo, fue amante del deporte y particularmente un futbolista de excepción, al punto que le decían Bétega, recordando en él al hábil seleccionado italiano. Era puntero izquierdo, que jugaba aquí por el Deportivo Cóndor en Panguipulli. Siempre lo que más recuerdo yo que de él era su espíritu de superación y su responsabilidad. Un hombre muy esforzado, muy leal y un gran amigo. ¿Tú, Marcos, podrías haber llegado a pensar en algún momento determinado que él habría sido protagonista de un delito tan grave como matar a otra persona? Mire, realmente cuando yo me informé en el diario, era un día domingo, mi hermana me comentó, me dijo, tu amigo, me dijo, tu buen amigo que tenías, ¿se llama Mario Villarroel? Sí, le dije yo. Mira, me dijo, lee aquí lo que pasó. Realmente fue un golpe tremendo, incluso para convencerme tuve que leerlo, yo creo, unas 5 veces aproximadamente, y hasta el día de hoy yo realmente no entiendo cómo una persona puede llegar a ese extremo. ¿Nunca has ido a la cárcel, verdad? No, pero en cualquier momento voy a ir. Nunca he dejado de pensar en eso, porque él es mi gran amigo. Durante 4 años vivió en esta casa con sus tíos para acceder más fácilmente al liceo de Panguipulli. Así lo recuerdan ellos. Lo hicieron cometer el delito. Porque nosotros comenzamos a gritar el beso de los novios. Entonces, Marito le dieron el beso, pero ella se volvió para un lado, pues, así que no le dio el beso con cariño, con alegría a su marido, que estaba recién casándose. Y cuando no se quiere una persona, no se puede ser feliz. Él le podría tener mucho amor, pero ella... Un señor que es su patrón abajo, un tal Bernales, ese le dijo, pero ¿cómo, Brenda? Le dijo, un beso con más cariño, le dijo. Yo pienso que lo provocó. Lo provocó mucho, por eso él tuvo que reaccionar. ¿Y usted se imaginó que él era capaz de cometer lo que cometió? Nunca. ¿No? Para usted fue una sorpresa. Difícil tiene que haber sido, ¿no? Muy difícil, porque yo nunca pensé que él iba a hacer esto. Cerca de 10 kilómetros al interior de Panguipulli, nos señalaron que aún vive parte de la familia Villarroel. Entre cerros y quebradas, encontramos esta solitaria y modesta parcela donde hace no muchos años reinaba la felicidad. Un verdadero manto fatídico cubrió a esta familia desde el día que Mario cometió el parricidio. En forma sorpresiva, dejó de existir su padre. Días después, ladrones de campo robaron y mataron horrendamente a su hermano menor. La situación económica de ellos es precaria. La señora Marta recibe solo 15.000 pesos al mes por cuidar esta parcela. Dinero que obviamente no le alcanza para visitar a su querido hijo preso en la capital, al que no ve por ese motivo desde hace 3 años. Ella no se casó con cariño con él, porque porque de un principio empezó con mañas con él, a tratarlo mal, y eso yo todo lo veía. ¿Cómo lo trataba mal? Lo insultaba, ella a él. Lo insultaba, decía palabras groseras, y él nunca no optó mal con ella, sino que todo pacienciado nomás. Yo fui siempre una mujer humilde. Le aconsejé a mi hijo, siempre lo aconsejaba, que nunca hiciera lo malo.
Pero hasta cuando ya recibí esa mala noticia, como que no creía que mi hijo iba a hacer eso. Porque él no era así. Sí, era bueno mi hijo. Bueno, y siempre él lo que hacía me lo decía a mí. Y yo eso es lo que a mí no me cae en la cabeza, porque mi hijo hizo eso, nunca se le cerró tanto el entendimiento hacer eso. Nunca conversó con un amigo, con una amiga que lo hubiese encaminado en algo, le dijera que no hubiese hecho eso. Eso es lo que yo pienso siempre. Las familias Jara y Villarroel eran padrinos cruzados de sus respectivos hijos. No obstante, este parentesco, desde que Mario cometió el delito, como verdaderos Montescos y Capuletos, jamás volvieron a juntarse. Un extraño hermetismo siempre ha rodeado a los padres de Brenda. Los vecinos ignoran qué significó para ellos la horrenda muerte de su hija. De acuerdo a nuestros antecedentes, ellos cuidan una parcela junto al lago y tienen a su cuidado al pequeño hijo que quedó del matrimonio. Juan Bernales. ¿Juan Bernales? Sí. Ya. Todo nos hace suponer que no seremos bien recibidos. Remover esta tragedia, preguntar por qué nunca fueron a visitar al cementerio y advertir que ellos tienen al hijo que probablemente quiere ver a su padre, son motivos suficientes para que seamos calificados como personas no gratas. Una serie de obstáculos nos condujo finalmente al reducto de esta familia. Ante la imperiosa necesidad de superar barreras sin permiso, no pudimos menos que sorprendernos cuando un agrio campesino, con perro y machete en mano, advirtió nuestra presencia. Era el padre de Brenda Jara, quien no logró entender la razón de nuestra furtiva visita, ni mucho menos la insistencia de que conversáramos en su casa, y con su esposa además. Absolutamente confundido y desde luego muy poco convencido por nuestros argumentos, accedió a llevarnos hasta su hogar. El momento de abordar el tema fue menos dramático de lo que suponíamos. Su madre, la señora Emiliana, incluso nos trató con deferencia, aunque obviamente flotaba en el ambiente un halo de escepticismo respecto al claro objetivo de nuestra presencia. Mire, cuando se conocieron los chiquillos, bueno, el chico venía aquí a la casa, nunca ella tampoco salió sola con él, siempre la venía a ver aquí a la casa. Y además también como se le dio permiso que pololearan, por ahí se le pasó la mano al chico y mi hija estaba embarazada. ¿Ah? Entonces nosotros no queríamos que se casara y los vinieron los papás y dijeron, la vinieron a pedir. Entonces nosotros lo único que dijimos, bueno, nosotros no queremos que la hija sufra y si se queda con su hijo mejor, no se casa nomás. ¿Ah? Entonces el cabro dijo que no, él se casaba con ella, no quería dejarla así a ella. O sea, asumió su calidad de hombre. Sí. Pero es una buena acción esa, ¿no? Claro, es buena acción porque él dijo voy a enfrentar nomás, pues él no negó tampoco que era, la juego que esperaba mi hija era de él. O sea, se portó como caballerosamente. Como caballero. Después de casado este cabro empezó a criar maña, entonces mi hija empezó como a rechazarlo. ¿Ah? Y él mismo me decía a mí cuando él venía, cuando ya la primera vez le pegó, mi hija me dijo, ya no lo quiero como antes. ¿Ah? Entonces mi esposo fue a arreglar la situación arriba, la tregua. Bueno, él después ya se empezó a ponerse idiota con ella, pues él le pegaba. Pues. ¿Le pegaba? Una vez creo que le iba a dar con una silla y la dejó aturdida. Y después inconsciente la llevó a la cama y cuando ahí la dejó en la cama y tenía su niñito chico, el mayor, que es Mario. Y sabe usted que, dice mi hija, cuando volvió después encontró el chiquillo llorando. ¿Eh?
Y ella en la cama no sabía qué le había pasado, toda moreteada. ¿Por qué si no le servía la otra, por qué no la iba a dejar aquí? Mande una carta, vaya a buscarla, se la entrego. ¿Para qué hizo eso? Entonces, ¿qué haría si lo viera ahora? Ah, eso, si él se hacía niña, también me niñaría con él. Pero porque es la única ahí. Él a lo mejor quiere conversar con usted, si conversara. No, conmigo no va a conversar. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Si le pidiera perdón. No, perdona. Usted no lo perdonaría. Llorando. Igual el hijo tampoco no lo perdona. El pequeño Mario había estado ausente. Apareció de pronto, y junto con él un capítulo inconcluso de un hijo que, más allá de la opinión de sus abuelos, en realidad no conoce la verdadera historia. Él tiene 8 años, estudia en Coñaripe, en otro poblado a orillas del lago. Ciertamente posee un vago recuerdo de Brenda y Mario, ya que tenía tan solo 2 años cuando ellos se fueron a conquistar la capital. Sin embargo, parece necesitarlos más que nunca. ¿En qué curso estás? En primero. ¿En primero? ¿Con quién vives? Vivo con mi tía, pero ella es la que me cuida cuando voy al colegio. ¿Sí? ¿Y dónde está tu colegio? Ahí en Coñaripe. ¿Eres buen alumno? Marito, ¿tú conoces a tus papás? Sí, ¿A quién conoces? a mi mamá Brenda. ¿La conoces? Sí, ¿Cuándo la conoces? de cuando era chico. Yo tengo una foto. ¿Y tu papá lo recuerdas? No, ¿Y te gustaría verlo? sí. No quisimos seguir preguntando para no abusar de esos dolorosos recuerdos. Pero sin duda Brenda y Mario, sus padres, aún están vivos en la mente de este pequeño. Existen situaciones en que se anuda de tal modo la pareja penal que no llega a visualizarse claramente desde el punto de vista victimológico quién es el verdadero autor del homicidio y quién es en realidad la víctima. Probablemente mucho de ello existe en este caso, solo que el victimario también quiso morir, pero el destino hizo que sobreviviera a las 13 puñaladas que se autoinfirió luego de dar muerte a su esposa. Mario Villarroel está cumpliendo condena de 10 años y un día en la cárcel de San Miguel. Referencias sobre el comportamiento indican claramente su buena conducta. Tras las rejas, comprobamos que se gana la vida como desabollador de automóviles. Antes de atrevernos a conversar con él, quisimos conocerlo a través de nuestra cámara. Cuando estuvimos ciertos de su externa personalidad, decidimos hablar con Gendarmería para ver modo de conversar sobre el tema. Aquí se le considera como una persona tranquila e introvertida. Sin duda, jamás habló de su trágico pasado con otras personas. Entonces, se planteó como improbable que pudiéramos conquistar prontamente su confianza. Sin embargo, llegamos a conversar tangencialmente sobre su paso por la cárcel. ¿Usted considere o la gente considera que esté pagando aquí? Está bien, tengo que pagarlo. Lo que yo me refiero es que ya he pagado con creces porque he perdido
tres en el fondo de mis seres más queridos. Mi señora, mi padre y mi hermano. Son golpes que me han destrozado por dentro y en el fondo todavía no me convenzo del hecho de que haya hecho algo así, porque aquí aprendí a ver de que no haya nada que no sea superable. Aprendí eso y me doy cuenta, pienso solo y por qué lo hice, por qué no pude evitar eso. Si yo hubiese pensado como pienso ahora, eso ya no habría ocurrido. No habría ocurrido. Luego de este primer encuentro, nació con más vehemencia la necesidad de saber qué condujo a este joven pacífico a cometer parricidio con su esposa. Algo de mágico obviamente sucedió. Descubrimos, por vía de la casualidad, que Mario Villarroel, luego de cumplir prácticamente la mitad de su condena, necesitaba descargar sus penas y compartir esos profundos secretos que de tanto guardarlos corroen el alma. Y entonces acordamos una posterior entrevista en la soledad de su celda. Intermedio, una tía me dijo, ¿sabes, Mario? Va a ser duro lo que te voy a decir, pero parece que la señora te está engañando. En ese momento, imagínense, con el cariño que le tenía a ella, todo, fue como, o sea, se me acabó todo ahí, como que me hacía tira por dentro. Yo pensaba que me estaba deteriorando por dentro, igual como si hubiese tenido algo, una moledora por dentro. Y las carnes se me empezaban a caer de gota. Me tocaba y me veía igual. Fue tanto que no podía creerla, no voy a entender, nunca voy a entender. Porque si hubiese entendido no habría hecho lo que hice. Además de un cuchillo con el cual tú pensabas darte muerte, había una carta. ¿Qué decía esa carta? En el fondo decía de que yo me iba a suicidar y que la justicia no... O sea, que en el fondo me culpaba yo, de que la justicia nunca supieran por el hecho de que yo me hubiese muerto, que solamente pasara porque estaba cabreado la vida y me mató nomás, murió nomás y listo. Y porque no quería que mi señora estuviera en el lugar que yo estoy y que nadie pensara nada mal de ella. Siempre quise protegerla en todo sentido porque sabía que yo lo hacía, iban a cargar al tiro con ella. ¿Qué es lo que hace prender la mecha? ¿Qué es lo que gatilla para que tú reacciones como reaccionaste, Mario? No lo sé, no... Porque cuando llegó el momento yo nunca pensé matar a mi señora, si ese fue el problema, que hasta el día de hoy no entiendo por qué lo hice. Si yo pudiera volver atrás y darme vida por que ella resucitara, en un fondo así, si yo pudiera dar mi vida para que ella, la daría con gusto. Porque, no sé, en el fondo... ¿En el fondo qué? En el fondo la quería demasiado, si ese es el problema. Habría preferido haber muerto yo. Esto es lo que pienso siempre, debería haber estado muerto yo. Y no ella. ¿Y cómo una persona que ama tanto le puede hacer daño, Mario? No sé, no. No encuentro explicación para eso, ¿no? ¿Te la imaginas a ella ahora?
¿La amaba de verdad, Mario? Sí. Demasiado, creo, porque a lo mejor era un amor enfermizo que nunca me hizo ver más. Nunca me hizo ver la realidad de las cosas, porque nunca pensé que de que recibir un golpe así, que ella iba a fallarme como persona. Porque yo realmente nunca le fallé de esa manera. ¿Cuál ha sido el dolor más grande para ti después de todo esto que ha pasado? Perder todo, porque en el fondo falló todo. A lo mejor fallé como hombre, como persona, y yo partía con eso. Mi vida ya va a ser va a estar marcada por siempre, porque nunca voy a olvidar lo que hice, y además, no sé, fueron circunstancias, momentos, la misma burla de ella, que ya no podía más, porque el hecho de cuando le entregué la carta, ella la arrugó, la tomó y me quedó mirando como una vulgar cuestión que había al lado de ella, ¿no? Yo quería en ese momento que sintiera algo de lo que yo sentía por último. El cariño que he sentido por más mínimo, pero que se ha reaccionado como tal y él siguió adelante. Estamos frente a la televisión, estamos frente a esta magia de las comunicaciones, y a lo mejor él en estos días, esta noche te está viendo y está a lo mejor ahí. ¿Qué le dirías tú a él? Bueno, que se portara bien, que hiciera juicio a sus abuelos, que no lo haga rabiar, y que les pediría a ellos que me entiendan y que me críen mi hijo lo mejor posible. Yo se lo voy a agradecer siempre, y lamento haberles fallado, pero mi destino era así. Y pienso que a eso no hay vuelta que darle. Y si Brenda te escuchara hoy día, ¿qué le dirías? Le pediría perdón por lo que le hice. A mí me gustaría que me dijera realmente si está bien o no, porque supongo que yendo desde aquí uno tendrá que llegar a algún lugar, y sería lindo, sería lo más feliz si ella llegara por intermedio de un sueño, aunque sea, y yo supiera que realmente está bien. Sería un alivio para mí, aunque yo tengo que pagar aquí, pero lo tengo que hacerlo y tengo que pagar, tengo que echarle luego. Luchar por ello, le daría todo. La increíble orfandad que tiene esta víctima en el cementerio culminará cuando la administración decida trasladar sus restos a una fosa común, ya que ningún familiar jamás vino a verla. Mario, consciente que es probable que ya no la encuentre cuando salga en libertad, pidió cumplir
uno de sus más íntimos deseos: conocer su tumba para pedirle perdón a su amada. Gendarmería, en beneficio a su buena conducta, accedió a esta inusual pero comprensible petición. Fue así como una tarde de domingo, vistiendo el mismo traje de casamiento, Mario Villarroel llegó al cementerio metropolitano de Santiago. Esta vez para su última y solitaria cita con el amor. Ciertamente, la historia que acabamos de ver es realmente impactante y provoca una enorme cantidad de sentimientos y además encontrados entre ellos. ¿Cómo podemos entender los extraños caminos que recorrió esta pareja y que condujo a ambos a un trágico destino? ¿Cuánto de lo que hemos visto tiene que ver además con nuestras propias vidas? Un grupo de especialistas estará con nosotros para responder esas y otras preguntas. Espérenos un momento. Ya está con nosotros el grupo de especialistas con el que vamos a abordar diversos temas que este Mea Culpa nos ha dejado reflexionando. Nos acompañan en esta oportunidad Andrés Domínguez, quien es experto en criminología, profesor de Derechos Humanos de la Universidad Católica y de Ética Policial en el Instituto Superior de Investigaciones. Está también con nosotros el doctor Jorge Agostini, psicólogo, quien es profesor del Instituto Superior de Carabineros. Y nos acompaña, como va a estar todas las noches y todos los programas que estemos este Mea Culpa, el periodista Carlos Pinto, quien ha hecho estos estupendos reportajes. Yo quiero dar la bienvenida a todos a este espacio y, bueno, meternos de ya en el tema que queremos tratar. Carlos, una de las cosas que queda pendiente tal vez en este Mea Culpa es saber las razones por las cuales la familia de esta joven víctima, Brenda, nunca han visitado la tumba de su hija, ya muerta. Mira, Cecilia, yo creo que las razones que ha tenido esta familia para no acceder a Santiago, ¿verdad?, son, según ellos me contaron, económicas. Y las creo. Sin embargo, nosotros, previendo esta instancia, por alguna situación de afecto menor o de querer cerrar este ciclo, tuvimos la producción, ¿no es cierto?, la idea de invitarla a Santiago, comprarle un pasaje y que ella viniera al cementerio a cerrar esta situación pendiente. Le hemos comprado el pasaje, a una hora determinada la esperábamos en Panguipulli, ella vive al interior, sin embargo nunca llegó. ¿Qué explicaría entonces este aparente desapego de los padres con esta hija ya muerta, ¿no? Lo que ocurre en esta circunstancia, que siempre la familia, cuando a alguno de los hijos le acontece alguna situación de esta naturaleza, siente de todas maneras varias cosas. Uno son sentimientos de culpa, a nivel mucho más profundo, decir, bueno, ¿qué será lo que yo he hecho mal o no he hecho bien o de alguna manera carecido como para que nuestra hija haya estado involucrada en una situación de esta naturaleza? Hay también sentimiento habitualmente de agresión, de rabia, aunque parezca muy raro esto, cuando alguien se nos muere, se nos da la sensación como que nos abandona, como que de alguna manera nos estaría haciendo un daño a nosotros. Y eso hace que se dé entonces aparente motivo como para no visitarlo, como el económico o cualquier otro. Yo estaría como previendo que de todas maneras esto iba a acontecer. Pero quiero de todas maneras hacer una pequeña reflexión en este minuto, que la escenificación de este relato
me parece como sobre todo que es un hecho real, que nos invita a muchas meditaciones, no solamente a estas, sino por qué en un momento determinado una persona con apariencia de ser normal acontece en una situación o participa en una situación de esta naturaleza. ¿Por qué digo apariencia? Porque la verdad las cosas que uno se analiza más finamente, esta persona tiene una alteración de personalidad. Usted se refiere a Mario. Sí, a Mario. Al victimario. Sí, efectivamente, eso con respecto a Mario. Porque creo que el público en general se tiene que estar preguntando, ¿por qué esto pasó? ¿Y me puede pasar a mí? Entonces diría, cuidado, en situaciones extremas, cada uno de nosotros podría llegar en situaciones límite a algo parecido. Entonces, si uno de alguna manera globalizara esto, ¿qué diría? Que en esta relación de pareja, primero se casaron, en fondo ella no estando enamorada ni amándolo, sino como producto de un embarazo. De alguna manera, nosotros insistimos inclusive para todas las personas que eventualmente están viendo o escuchando esto, de que es importante que la relación de pareja sea producto de una relación de ambas personas, y que ambas personas quieran casarse. Parte muy mal si es producto solamente, exclusivamente de una guagua. Entonces, creo que aparece aquí, cosa que nosotros vemos mucho en la consulta, mucho en la clínica, de que muchas veces el hombre, con un afán posesivo, deja embarazada a una mujer bastante ingenua, de la cual inconscientemente participa, para que después tiene la sensación como de poseerla, es como dueño de ella. Aquí no hay un amor verdadero, aquí hay un querer, pero un querer es también posesivo. O sea, yo soy dueño de esta mujer. Y le cuesta mucho aceptar que esta mujer tiene vida propia, es independiente y tiene otro tipo, digamos, de aspiración o metas. En segundo término, también otro factor, a mi juicio, muy importante, que es el llamado a los celos. Que inclusive hay una persona que ya le está, igual que el Otelo, le está metiendo en su cerebro, mira, tu mujer te está engañando, mira que tu mujer te está haciendo daño. Y eso, ¿qué empieza en esta persona con esta inmadurez emocional? Se entiende como que se le está escapando a la persona que él quiere. Desde la perspectiva suya, como experto en criminología, ¿cómo explica usted este crimen? Bueno, en primer lugar, estamos frente a un drama que a todos creo que nos ha emocionado. Y yo creo que cada uno de los que está en su casa tiene cierta dificultad para entender qué hay detrás de este drama y por qué se emociona tanto, por qué se siente involucrado, por qué, por último, no sabe si tiene que mantener lo que el derecho y la justicia establecen, o debe ser compasivo con este hombre que aparentemente sufre tanto y seguramente sufre tanto. Este trauma es muy fuerte. Entonces él llega al nivel máximo de la miseria humana, que es la autocompasión. El chantaje, mira, al menos tenme compasión. Entonces inventa un chantaje y hace toda una escena que es muy subconsciente eso en él. Él seguramente no dirigía muy bien lo que estaba haciendo, no sabía dónde se estaba metiendo. Porque cuando el chantajista fracasa, termina como Guaco, ¿no? Mueren todos. No tiene más posibilidad que el Claro, crimen. ahí mueren todos, porque ya fracasó. Ella le rechaza el papel violentamente, dice, nada conmigo de chantaje, y ahí fracasa todo. Entonces ahí viene la inmolación. Todas las parejas, de alguna manera enfrentadas al cambio, están expuestas a situaciones parecidas, no así similares, porque no en todos los casos se matan, más bien diría en pocos, pero están expuestas a situaciones de esta naturaleza, ¿no? Así es. Bueno, el delito, como la enfermedad nos muestra la salud, el delito nos muestra la normalidad. O sea, cuán poco normales somos dentro de la normalidad si no somos capaces de autosostenerla, de crearla, de desarrollarla. La normalidad no es un dato de la naturaleza. La normalidad la tenemos que construir entre todos. Y por eso es importante este programa, porque es un programa que tiene que darle cuenta a la gente y darse cuenta cada uno en su casa y seguir la conversación hacia adelante sobre cuántas veces chantajeamos a nuestros hijos, cuántas veces chantajeamos a nuestras esposas o a nuestros maridos, cómo nosotros a cada rato, en tono menor, estamos en desajustes que no controlamos bien y que no sabemos descubrir a tiempo. Eso es lo que se llama un factor criminógeno. En la criminología, un factor criminógeno es la exposición al riesgo. Se abre un espacio de relación donde se pierde el saber a qué atenerse. Yo no sé a qué atenerme con mi esposa o a qué atenerme con mi hijo. Entro en una inseguridad, esa inseguridad puede llevarme a una depresión, esa depresión puede transformarse en agresión.
este hombre hace un acto de arrepentimiento. Eso me parece muy importante, como que habla de una capacidad de cambio interior, que no siempre se da en todas las personas, y muchas veces eso lo tenemos que lograr solamente, exclusivamente a través de una psicoterapia, y a veces ni siquiera con eso. Pero también hay otra cosa que él señala, que en un momento de crisis, y eso es muy importante también subrayarlo, crisis a través de la relación de pareja la tenemos todos, permanentemente, y crecemos a través de la crisis. Y creo que esto puede ser muy didáctico, digamos, y puede ser muy educativo para toda la población que en este minuto está viendo esto. No se olvide que la relación de pareja es algo que va creciendo permanentemente y por lo tanto las crisis son indispensables, que esto se dé, forma parte de ese crecimiento, pero lo importante a su vez es cómo acudir y pedir ayuda eventualmente, si entre ellos no lo pueden, para poder superarla. Él mismo señala al final, si hubiera sabido lo que pienso hoy día, como hubiera pensado antes, habría sido muy diferente, y tiene toda la razón en eso. ¿En qué instante, Andrés Domínguez, se pudo evitar esta situación? ¿O era, como él dice, parte de su destino porque él lo generó así? Las dos mamás lo dicen, no debieron haberse casado. O sea, no puede haber una pareja que construye su primera relación sobre la dominación de uno sobre otro. Hay algo, tú dices, él responde como caballero. Pero ese responder como caballero es apropiarse de ella a propósito de un episodio que a lo mejor no fue ni tan consentido ni tan querido, y menos ella pensó alguna vez que se estaba metiendo en el problema de un embarazo. Esto tiene mucho que ver con los embarazos de adolescentes, que hay que saberlos tratar de otra forma. Darle una solución así mágica, mediante el matrimonio. El matrimonio no es solución de conflicto, no es solución de problemas, es el comienzo de un proyecto. Es algo totalmente diferente, es para crear. No para salir de un lío, no es una fuga el matrimonio. Y en este caso el matrimonio fue una fuga así de, vamos a limpiar. Entonces, todo el tiempo él está diciendo lo mismo. Está queriendo volver al tiempo onírico, o sea, al tiempo original. Si yo hubiera sabido, si yo volviera a estar. Siempre, es que eso no es la vida es como la hemos vivido. Y aquí el daño es un daño que no es reparable, pero podemos aprender a vivir con el daño, que es distinto. Pero no podemos dejarlo en nada. Por eso la justicia tiene que actuar. No puede la justicia decir, mire, aquí vamos a disolver esto con buenas voluntades. No, aquí hay que afirmar un conjunto de valores, hay que proteger a ese niño, que no lo hemos hecho, y que es fundamental, porque la justicia deberá protegerlo a él, digamos, de la situación que está viviendo. Y tenemos que decir, señor, esto nos interesa a todos, porque alguien podría decir esto es muy intimista, este es un problema entre Mario y Brenda. No, este es una sociedad dañada. Un problema social. Porque además estamos observando aquí a través de esta conversación que si bien en este caso se llegó al crimen, en la vida cotidiana no se llega al crimen, pero se llega a la agresión, se llega a la descalificación, se lleva al rompimiento de las parejas, a la enorme cantidad de divorcios, separaciones, de hecho, etcétera, que existen. Yo quisiera, por último, un breve apunte sobre lo que este niño, que es la persona que queda como reflejo de este crimen horroroso, lo que habría que hacer con él. Ese niño, ¿qué necesita? Este niño, en lo personal, yo creo que todo nos afectó mucho, ¿cierto? Porque se quebró emocionalmente, y creo que Carlos dijo una cosa muy certera. O sea, este niño se abraza como quien se abraza la imagen de un papá. O sea, yo lo siento en este momento como un niño que está deprimido y que necesita una enorme cantidad de afecto. ¿Debe conocer a su padre ese niño? Yo creo que sí, categóricamente sí. Él necesita elaborar una imagen de papá que creo que es el papá que va a estar mucho más cercano. Obviamente tiene un conflicto muy grande, pues es el papá quien mató a su vez a su mamá. O sea, hay que ayudarlo, y mi sugerencia sería que le buscáramos eventualmente un terapeuta infantil para que le ayudara a elaborar todo esto y realmente integrarse dentro de nuestra sociedad, que yo estoy muy de acuerdo con usted en ese sentido de que es bastante desintegradora, con los cambios que está produciendo, pero con fines realmente profilácticos, así que podríamos realmente decir, este niño necesita ayuda y lo podríamos ayudar efectivamente en esa forma. Y a su vez creo que lo que más nos ha conmovido es este niño que se nos quebra, que es una de las grandes víctimas. No es la única, y en ese sentido creo que las víctimas son los papás, son los abuelos, todos fueron víctimas de esta situación, ¿eh? Yo voy un poquito más lejos. Tal vez el propio victimario es víctima de sí mismo, ¿no? De todas maneras, y en eso suscribo plenamente también, como que él no debería haberse casado jamás, menos por esta razón. Pero también sugeriría que el papá también se haga un tratamiento para poder realmente ser un buen rol de papá en ese sentido y asumirlo junto con su hijo. Bueno, estamos terminando de esta manera este espacio de conversación y de reflexión sobre un tema
que yo creo que a todos nos dejó profundamente impactados y sobre un mundo que es importante que aprendamos a conocer de a poco para saber también prevenir, algo que preocupa tanto a nuestra sociedad como es el delito y el crimen. Quiero agradecer a nuestros invitados que nos hayan acompañado esta noche, a Carlos no porque es evidentemente de la casa, así que bienvenido siempre aquí, y a ustedes en sus casas por habernos visto en este Mea Culpa. Muchas gracias por su atención y nos volveremos a ver el próximo miércoles.